Quiero dar la bienvenida y un saludo a todas las personas que nos ven en cualquier lugar del mundo. Si hemos decidido eh, estudiar, leer, analizar el libro de Apocalipsis, Revelación, es porque pienso que es un libro fascinante que fue escrito para los que ponemos nuestra fe en Dios y que en él hay muchas cosas que aprender. Y por ese motivo, pues me he atrevido a hacer un acercamiento a este libro para compartirlo con todas las personas que tengan interés en esta hermosa profecía, que además es un rayo de esperanza, nuestra esperanza completa para el tiempo que ha de venir. El libro de Apocalipsis está compuesto de una serie de visiones y proviene estas visiones, su origen es Dios, como dice el capítulo 1, versículo 1, donde dice una revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus esclavos las cosas que tienen que suceder dentro de poco. Jesucristo envió a su ángel, a su mensajero, y por medio de este ángel se la presentó en señales a su esclavo, a su siervo, al apóstol Juan. Así, vemos que en este primer versículo aparecen 4 personajes. Uno es Jesucristo, el otro es Dios, el otro es un ángel que es usado como mensajero y el cuarto es Juan. El originador de esta revelación es Dios, que es el origen de todas las cosas. Y el mediador para que esa revelación llegue a Juan y por extensión a todos nosotros, el mediador es Jesucristo. Aquí ocupa claramente, como siempre enseña la Biblia, que Jesucristo es mediador, el vínculo, la unión entre Dios y los hombres. Quiero destacar que este libro de Apocalipsis, lo mismo que el resto de la Biblia, nos muestra que una persona es Dios y la otra es Jesucristo. En este libro de Apocalipsis aprenderemos que Jesucristo no es Dios. Digo esto porque curiosamente está muy arraigado en muchísimas iglesias cristianas o supuestamente cristianas la idea de que Jesucristo es Dios. Jesucristo es divino. Es tan Dios como Satanás es Dios, los ángeles son dioses e incluso a hombres se les llamó dioses en la tierra. Pero esta tremenda confusión que a mí francamente me parece que no tiene suficiencia de prueba en las escrituras, no está sostenida de que Jesucristo es el Dios todopoderoso, que hay un Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No la comparto y creo que no la puedo compartir. Y recomiendo a los hermanos que nos ven y que nos escuchan que hagan un análisis de este tema porque es muy interesante. Es importante que los cristianos sepamos exactamente quién es Dios y quién es Jesucristo. El apóstol Pablo lo sabía a la perfección y la Biblia lo muestra con claridad, pero la historia nos muestra cómo otra idea, otra enseñanza se llegó a establecer como verdad que es mentira en la iglesia. Primero en la iglesia católica, luego en la iglesia protestante, evangélica, y así se ha extendido a muchas religiones, aunque no todos los cristianos creemos que Jesucristo es Dios. Porque como dijo Pablo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. No dice hay un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, no. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Qué barbaridad sería que
Pablo hubiese dicho que hay un solo Dios, el Padre, si en realidad ese un solo Dios fuese el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué sacar de la ecuación del un solo Dios a los otros dos dioses, supuestos dioses? Jesucristo y el Espíritu Santo. Bueno, Pablo lo dejó con claridad. Hay un solo Dios, el Padre. Las escrituras hebreas y las escrituras griegas están de acuerdo con eso. De hecho, creo que la palabra más autorizada sobre este asunto, y perdonad que salga un poco de Apocalipsis, pero ya que encontramos este versículo tengo que dar una pequeña explicación. La palabra más autorizada sobre este asunto es la del mismo Jesucristo. Él mejor que nadie conocía al Padre, conocía a Dios. Cuando dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, está hablando, creo que no hay discusión, del Padre, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero. Si Jesucristo señaló al Padre como el único Dios verdadero. En Apocalipsis veremos cómo Jesucristo llama al Padre mi Dios y mi Padre, como en todo el resto de las Escrituras. Por eso, para entender bien el libro de Apocalipsis, también tenemos que entender que esta revelación, estas visiones proceden de Dios, que Dios se las dio a Jesucristo. Por eso es una revelación de Jesucristo que Dios le dio. Naturalmente no pueden ser la misma persona. Si tú me das a mí algo, no puede ser yo, ¿verdad? Sí, una revelación por Jesucristo que Dios le dio. Sí, procede de Dios esta revelación. Quiero llamar la atención al versículo 3, que para mí es clave. Lo que he dicho hasta ahora es importante saberlo, aunque puede crear algún debate, pero tengo que hacer aquí mi exposición de la verdad, de lo que yo considero la verdad, de lo que mis casi 50 años estudiando la Biblia me han demostrado que es lo que he aprendido en ella. Tengo que exponerlo sin deseo de polemizar con los hermanos que crean otra cosa y entendiendo por qué la creen. Aunque la Biblia no se haya evidencia de que Jesucristo sea el Dios Todopoderoso, en cambio, debido a la apostasía que ocurrió a partir del siglo I, segundo, a finales del primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera, y pasar la iglesia cristiana de perseguida a perseguidora y crearse la Iglesia Católica Apostólica Romana, que persiguió en muchos casos a los verdaderos cristianos, como aprenderemos también en este libro de Apocalipsis, pues esto ha creado gran confusión y muchos hermanos, que lo mismo que me ha pasado a mí o me pasó al principio, ¿no? Al acudir a leer la Biblia, siendo tutelados por alguien que creía unas ideas, unas doctrinas, es muy fácil creerlas también, ¿verdad? Pero cuando uno pasa adelante y continúa estudiando la palabra de Dios con intensidad, las falsas doctrinas se desvanecen si uno acude a la Biblia a ver lo que la Biblia dice, no lo que nos dice. Me quiero centrar en el versículo 3, que es para mí, si cabe, de cara al creyente, más importantes que los anteriores. Los anteriores nos ubican de quién procede el libro de Apocalipsis, esta revelación, estas visiones, y nos muestran que hay diferentes personajes, uno que las origina, otro que las transmite, etc. Pero notad, hermanos, el versículo 3 dice: feliz el que lea en voz alta las palabras de esta profecía, y felices los que oigan y obedezcan las cosas escritas en ella, ya que el tiempo fijado está cerca. Felicidad promueve, nos traerá leer, escuchar y obedecer las cosas escritas en ella. Así que el libro de Apocalipsis no está escrito solo o principalmente para revelarnos lo que va a ocurrir al final de los tiempos o en tiempos futuros desde el punto de vista de Juan, sino que está escrito para hacernos felices si obedecemos.
Algunos escritores, investigadores bíblicos, dicen que el libro de Apocalipsis, precisamente por estas palabras, ya que el tiempo fijado está cerca, no fue escrito o no revela lo que ocurriría en la parte final de los días, en el tiempo del fin, sino que fueron sucesos que tuvieron que ver inmediatamente con la historia del tiempo de Juan y posteriormente. Incluso algunos dicen que también anteriormente. Se basan principalmente en estas palabras, ya que el tiempo señalado está cerca. Y por lo tanto quieren conectarlo con el hecho de que los sucesos descritos en Apocalipsis tenemos que buscarlos en aquellos hace unos 2000 años. Esto no se sostiene de ninguna manera, porque veremos con claridad que el libro de Apocalipsis está hablando del tiempo final. Está escrito para nuestros tiempos y posteriores. El que diga que está cerca, también Jesucristo dijo, sí, vengo pronto. Está cerca mi venida al final del libro de Apocalipsis. Sí, vengo pronto. El apóstol Juan dice, amén, ven Señor Jesús. Que yo sepa, Jesucristo no ha vuelto. Seguimos esperando la vuelta de Jesucristo. En esto me parece que no hay discusión. Por tanto, no sirve ya que el tiempo fijado está cerca, no sirve para ubicar el tiempo o el momento del Apocalipsis en aquellas fechas. Dicho esto, veamos a quién va dirigido el libro de Apocalipsis. De Juan a las 7 congregaciones o iglesias que están en la provincia de Asia. Que reciban bondad inmerecida y paz de parte de aquel que es y que era y que viene. De parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra. Quiero hacer hincapié en estos 2 versículos, especialmente el 4, comienzo con el 4. Es fácil saber a quién van dirigidos en principio esta revelación, pero naturalmente Dios se ha encargado de que quede registrada para todos nosotros. Así que está dirigido a todo el pueblo de Dios. 7 es un número perfecto en la Biblia que significa la totalidad en muchas ocasiones, la perfección, lo que es completo. Por tanto, está dirigido a todas las iglesias, incluso a todos los cristianos, me atrevería a decir. Que tengan bondad y merecida y paz de parte de aquel que es, que era y que viene. ¿Quién es aquel que es, que era y que viene? Tanto aquí como en el versículo 8 aparece esta fórmula. Algunos han querido insistir que Jesucristo pues es el que ha de venir. Pero esto es una forma de interpretar el versículo muy parcial y partidaria. Aquí no está hablando del que viene, está hablando de aquel que es, que era y que viene. O sea, habla de 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Además, la parte siguiente del versículo, de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y luego, y de parte de Jesucristo. Por tanto, aquel que es, que era y que viene, y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de parte de Jesucristo, no puede ser Jesucristo. Porque Jesucristo entra después, así que aquel que es, que era y que viene, tiene que ser, puesto que está sentado en el trono, tiene que ser, sin lugar a dudas, Dios, el Padre, el único Dios verdadero. Sí, aquel que es eterno, que es, que era y que viene. Reciban bondad y merecida y paz de parte del eterno Dios, aquel que es, que era y que viene, el eterno, el que siempre existió y siempre existirá. Se dice de Dios que hay 7 espíritus delante de su trono. Dios es el que está sentado en el trono. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el gobernante de los reyes de la tierra. ¿Notáis, hermano? Cuando habla de Jesucristo dice que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra. Mientras que
el anterior personaje, o sea, Dios nuestro Padre, aquí se le señala en estos versículos como aquel que es, que era y que viene, el Eterno, que está sentado en un trono delante del cual hay 7 espíritus. Sigue hablando de Jesucristo, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados por medio de su propia sangre, e hizo que fuéramos un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él vayan la gloria y el poder para siempre. Amén. Amén, digo yo también. A Dios vayan la gloria y el poder para siempre. Amén. Al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados por medio de su propia sangre, es Jesucristo, que hizo que fuéramos un reino y sacerdotes. Esa es la esperanza que aquí en todas las escrituras griegas, a partir de la última cena en que Jesucristo les hizo esta promesa a sus apóstoles, hago un pacto para un reino como mi Padre ha hecho un pacto conmigo para un reino. Entonces, la esperanza de la iglesia cristiana, la esperanza, como veremos a través de todo el libro de Apocalipsis, por eso es un mensaje tan íntimo para cada cristiano, es que aquel cristiano que llegue al fin de su vida en fidelidad a nuestro Dios y su Hijo Jesucristo, formarán parte de esta nación, este reino de reyes y sacerdotes. Esta es nuestra esperanza. Esto es lo que nos promueve felicidad. Esta es la meta hacia la que caminamos los cristianos. Es importante notar que dice que hizo que fueran un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Esta es la primera vez que aparece en Apocalipsis, no la última, en la que se conecta a Jesucristo con su Dios y Padre. O sea, el Padre, como dijo el apóstol Pablo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Para Jesucristo también hay un solo Dios, el Padre. En ningún lugar habla de que haya otro Dios llamado Espíritu Santo, que por otra parte la palabra Espíritu Santo, su traducción de neumá, que significa viento o aire, de ninguna manera está conectada con un nombre propio, ¿verdad? Pero bueno, algunos hermanos quieren creer eso. Es como yo digo siempre, eso no me va a hacer, no debe hacer que nos distanciemos de esos hermanos, porque en definitiva el que ha promovido las enseñanzas falsas, las ha promovido las diferentes doctrinas, como dijo el apóstol Pablo, también entre ustedes tiene que haber sectas y divisiones, aunque son escandalosas y perjudiciales para los cristianos, pero detrás de estas sectas y divisiones está el diablo queriendo que demos un espectáculo vergonzoso de intolerancia, persecución y hasta asesinato por causa de desencuentros doctrinales, como así ha sido la historia de la Iglesia católica, de la Iglesia evangélica, que no en pocas ocasiones han matado, han perseguido a personas porque pensaban de otra manera. Por ejemplo, Miguel de Servet, ya que soy español, lo digo. Además, este hombre nació cerca de donde yo estoy aquí ahora mismo, cerca de donde yo vivo, en Villanueva de Sigena, un pueblo de Aragón. Yo estoy en un pueblo de Aragón viviendo, no estoy muy lejos. En línea recta tal vez hayan 50 o 60 kilómetros, no sé bien. Pues bueno, este Miguel de Servet era un hombre que no creía en la Trinidad, predicó que no creía en la Trinidad y fue asesinado cruelmente por tener unas ideas diferentes. Eso es lo que consiguen las sectas, divisiones que promueven la ira y la cólera. Pero los cristianos, cuando acudimos a la Biblia, tenemos que procurar acudir para ver lo que allí nos revela y no lo que no nos revela. Por tanto, como los bereanos, hacemos bien examinar las cosas que nos quieren enseñar otros maestros para ver si están en armonía plena con la palabra de Dios. Yo siempre lo digo a mis hermanos cuando hablamos de la palabra de Dios. Siempre digo lo mismo, hermanos, no se puede sacar una doctrina de un texto de la Biblia, sino que hay que tener una comprensión de la totalidad de la Biblia, de la totalidad, para poder llegar a conclusiones, porque a veces pueden parecer contradictorias las cosas que enseña, y en la Biblia no puede haber contradicción ni confusión, porque Dios es un Dios de orden y un Dios de paz. Es el diablo el que torce la Biblia, como vemos claramente que ocurrió cuando el diablo acudió a hablar con Jesucristo, como él usó la Biblia torcida, ¿verdad? Y esa ha sido su práctica y esa es su práctica. El caso es que de manera sencilla aquí nos dice que Jesucristo tiene un Dios y Padre.
Si Jesucristo fuese el Dios todopoderoso, no tendría un Dios y Padre. Además, no podría tener Padre porque sería tan eterno como Dios. El que uno tenga un Padre y pretenda ser eterno, que no tuvo principio ni fin, es un poco grotesco, un poco absurdo. La misma palabra padre descarta eso. Pero en bien, algunos hermanos lo quieren creer. Aquí dice que Jesucristo tiene un Dios y Padre. Nunca jamás se dice que Dios o el Padre tengan un Dios y Padre. Así como ya de pasada aprovecho para decir que Jesucristo llama a los cristianos muchas veces hermanos. Por tanto, son hijos de Dios en armonía con lo que dice el Evangelio de Juan al principio. Somos hijos de Dios y Jesucristo nos llama hermanos. Pues, la pregunta es, ¿tiene el Dios y Padre del Señor Jesucristo hermanos? Entonces no sería el Dios todopoderoso, ¿verdad? Además, habría tenido principio, pues tendría que tener un padre que diese origen. Estas son las implicaciones de algunos pensamientos relacionados con estos textos, que me extiendo más de la cuenta porque debido a que quiero aclarar la confusión creada por las doctrinas falsas de algunos hermanos que, bien intencionados, engañados por el diablo o bien por intereses de otro tipo en los que no voy a entrar, defienden estas doctrinas. Pero bueno, ahí está el texto, el primer texto en la que dice que la oferta, lo que nosotros tenemos, la perspectiva, la meta es que seamos un reino y sacerdotes para el Dios y Padre de Jesucristo. Y abundo y repito, a Él, a Dios, vayan la gloria y el poder para siempre. Amén. Amén. Miren, dice el versículo 7, vendrá con las nubes y todo ojo lo verá, hasta los que lo traspasaron. Y a causa de él, todas las tribus de la tierra se golpearán el pecho de dolor. Sí, amén. Aquí nos muestra la vuelta de Cristo como una de las primeras cosas que se ve, que vuelve con las nubes, todo ojo lo verá. Sí, esto nos habla acerca de la maravilla de la gobernación de nuestro Señor Jesucristo, en la que incluso los que lo mataron lo verán cuando sean resucitados y sentirán lamento por haber hecho lo que a todas luces fue un pecado terrible. El versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega, dice Dios, aquel que era, que es y que viene, o aquel que es, que era y que viene, el Todopoderoso. Me he encontrado con que algunos hermanos me han bueno, en este versículo ven a Jesucristo. Pues bendito sea el Señor. Adelante, hermanos. Si aquí veis a Jesucristo, seguid leyéndolo, porque yo soy el alfa y la omega, dice Dios, aquel que es, que era y que viene, el Todopoderoso. Nunca en ningún lugar en la Biblia se dice que Jesucristo sea el Todopoderoso. Tal idea es completamente ridícula. Jesucristo mismo no se llamó nunca Todopoderoso, no es Todopoderoso. Por supuesto que no. Pero algunos hermanos dicen que sí, porque también en otro lugar de Apocalipsis, en la parte final, de manera que no hay duda, para ellos, yo la he leído y releído y no quiero debatir sobre ello, habla acerca de yo soy el alfa y la omega y parece que allí más claramente se remite a Jesucristo. Bien, pues sin entrar en debate, luego voy a dar una explicación, pero aquí está hablando de Dios. Yo soy el alfa y la omega, dice Dios. Jamás en la Biblia se llama a Jesucristo Dios el Todopoderoso. Sí es cierto que algunos hermanos se confunden con buena intención o con ideas preconcebidas. Es innegable que la Biblia dice que Jesucristo es un Dios, es de naturaleza divina, su naturaleza es de Dios, pero bueno, también no olvidemos que la Biblia dice que esa misma naturaleza tienen los ángeles, los demonios, Satanás e incluso Elohim o Dios llama a algunos seres terrestres, gobernantes, magistrados, jueces, etc. Pero aquí en el versículo 8, en armonía con lo que leímos en el versículo 4, cuando dice yo soy el alfa y la omega, aquel que es, que era y que viene, el Todopoderoso, se está refiriendo a Dios y ya quedó claro que aquel que es, que era y que viene,
no nos aferremos solo a la palabra el que viene, como algunos hermanos hacen, probablemente con buena intención. ¿Quién ha de venir? Jesucristo. Pues no, aquí no está hablando de la vuelta de Cristo, sino que habla de aquel que es, que era y que viene, el eterno. Es una manera poética de decir el eterno. Así, aquí no habría absolutamente ninguna contradicción y estaría bien traducido si dijese yo soy el alfa y la omega, dice Dios, el eterno, el todopoderoso, que es, que era y que viene. Pasado, presente y futuro. Más allá de mí no hay nada. Yo soy el que existe para siempre. Sí, aquí señala con claridad a Dios y no a Jesucristo. A partir del versículo 9, dice: yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la persecución, en el reino y en el aguante en unión con Jesús, estuve en la isla llamada Patmos por hablar acerca de Dios y por dar testimonio acerca de Jesús. Por inspiración llegué a estar en el día del Señor y oí detrás de mí una voz poderosa como el sonido de la trompeta que decía: escribe en un rollo lo que ves y envíaselo a las 7 congregaciones en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Por inspiración llegué a estar en el día del Señor. Ahí es. De eso habla esta revelación, del día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Algunos dirían, oh, el domingo. Bueno, no vamos a entrar a considerar ni siquiera eso, ¿verdad? Porque el mismo libro de Apocalipsis nos muestra que el día del Señor sería el día en que Jesucristo vuelva y a partir de ahí, ¿no? Ese es el día del Señor. A partir de la vuelta de Cristo viene con la nube, todo ojo lo verá. Ahí es donde comienza el día del Señor. Jesucristo le revela a Juan, y además era algo muy sabido por él, porque él estaba prisionero en Patmos, de que todo el que desea predicar el reino de Dios y poner fidelidad a la palabra de Dios es perseguido y tiene que tener aguante. Eso es algo que aquí se nos recuerda y que todos sabemos. ¿Y por qué se nos persigue? Por decir la verdad, porque el diablo odia la verdad. Él estuvo preso por hablar acerca de Dios. O sea, hablar la palabra de Dios, hablar acerca de Dios y por dar testimonio acerca de Jesús. Notamos la diferencia, ¿no? Hablar acerca de Dios y dar testimonio de Jesucristo. Y nos describe los destinatarios de las 7 iglesias a las que va dirigido en principio. Pues seguimos con los versículos 12 en adelante. Dice, después de señalar a las iglesias a las que iba dirigido, dice Juan: me volví para ver quién hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a alguien como un hijo del hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y llevaba una banda de oro a la altura del pecho. Además, su cabeza y su cabello eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llamas de fuego, y sus pies eran como el cobre refinado cuando brilla en el horno, y su voz era como el sonido de muchas aguas. En la mano derecha tenía 7 estrellas. De su boca salía una espada de 2 filos, larga y afilada, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre jamás, y tengo las llaves de la muerte y de la tumba. Así que escribe las cosas que vistes, las cosas que están sucediendo ahora y las cosas que sucederán después de esta. Este es el secreto sagrado de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 congregaciones y los 7 candelabros representan a las 7 congregaciones o iglesias. Bien,
vemos aquí que Juan se volvió y vio a Jesucristo. Se describe a Jesucristo, pero no nos cabe la menor duda de, bueno, creo que nadie dudará de quién está hablando, ¿no? Estuve muerto pero vivo, ahora tengo las llaves de la muerte y del Hades, tengo las 7 estrellas en mi mano, las 7 estrellas y los 7 candelabros de oro. Los 7 candelabros son 7 iglesias. Está muy en armonía con el resto de la palabra de Dios, ¿verdad? Muy, muy en armonía. No en vano Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo, un candelabro que hace iluminar. Una estrella también ilumina, pero a la vista de un terrestre, un candelabro ilumina más que una estrella. Así también señala a las 7 estrellas como el ángel de cada congregación, como si cada congregación tuviese un ángel que es el que la dirige o la cuida. Aquí pues, no vamos a entrar en especulaciones. Hay quien dice que estos ángeles eran hombres, que eran los ancianos, los directores, los superintendentes, los pastores de las iglesias, otros que no, que era un ángel. Bueno, aquí dice que era un ángel, un mensajero, alguien que tiene una comisión, pero sin entrar en debatir, lo que sí que queda muy claro es que los candelabros de oro representan a las iglesias y estos son para brillar en el mundo, que es lo que debemos hacer, como había hecho Juan, ¿verdad? Por hablar de Dios y dar testimonio de Jesucristo. Eso es brillar, hablar de Dios y dar testimonio de Jesucristo y tener un comportamiento acorde con lo que se espera de un cristiano, una vida de santidad. También dice que yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y el último. Jesucristo es el primero y el último en muchas cosas, en todo. Siempre digo que Jesucristo lo veo yo registrado, reflejado, y siempre pongo este mismo ejemplo, en la vida de José, José de Egipto. José también era el primero, en el reinado de Faraón era el primero. No había otro antes que él, salvo Faraón. También Jesucristo es el primero de la creación, el primogénito de Dios, el primogénito como hijo, el primogénito, el primero como resucitado para vida eterna, etcétera, etcétera, etcétera. Así Jesucristo es el primero en muchas cosas. Y también es el último. Es la última oportunidad, es el segundo Adán o último Adán, mediante el que recibimos la posibilidad de vida eterna y otras muchas cosas que ahora no se me ocurren. El caso es eso, es que se nos presenta a un Jesucristo hermoso, con una visión de poder, gloria, limpieza, con una espada aguda de 2 filos, el rostro como el sol, cuando brilla el sol con toda su fuerza. Este es ahora nuestro Señor Jesucristo. Ahora tiene una posición gloriosa, que está por encima de cualquier otra creación. Muy bien, pues esto es lo que, en resumidas cuentas, lo que nos relata el capítulo 1, lo que nos enseña el capítulo 1 de Apocalipsis. También notar que Jesucristo mismo dice que el libro de Apocalipsis habla acerca de las cosas que son y que serán, las que están siendo y que serán. Así el libro de Apocalipsis nos habla desde allí, desde el momento que Juan recibe la revelación, en adelante hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de los fines de los tiempos, como veremos a través de todo el libro de Apocalipsis. Porque los mensajes, aunque son extensivos, que ahora se van a escribir a las 7 congregaciones, a las 7 iglesias, como veremos, eran mensajes para aquellas iglesias actuales y habla de cosas que pasaban allí, pero naturalmente esto se extiende en el tiempo y veremos que también son mensajes para nosotros. Así he disfrutado mucho con este primer capítulo del libro de Apocalipsis. En el próximo vídeo entraremos en los mensajes a cada una de las iglesias y ahí veremos, creo que será de suma importancia para nosotros, porque ahí veremos qué es lo que tenemos que hacer para beneficiarnos de este mensaje, ya que en el versículo 3 leímos: feliz el que lee, el que oye y el que obedece las cosas escritas
en esta profecía. Así nosotros leemos, oímos y obedecemos las cosas escritas en este libro y así seremos felices.